Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más a Plató Abierto, esta que ya saben que es su casa y como todas las casas tenemos una dirección, la primero, la de correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com, pero saben que tienen otras vías de llegar a nuestra casa, a través del Twitter y a través del Facebook. Saben que estamos muy atentos a las redes sociales, a través de esas vías nos pueden hacer propuestas, de hecho lo están haciendo ya y muchas de las entrevistas que llevamos a cabo a lo largo de la semana tienen que ver con sus sugerencias. También nos fijamos en las cosas que pasan a nuestro alrededor o que tienen a Localia Vigo como referencia, y ya que últimamente estábamos hablando de selfies, normalmente orientados hacia una nueva causa, hemos rescatado también un selfie hecho en este plató. Yo quiero recordar que fue el pasado viernes, efectivamente, Villanueva estaba en este plató para recomendar ese concierto que iba a tener en la fábrica de chocolate, y aquí se hacía él también un selfie. Es ese porque, bueno, ya saben que nuestro plató tiene algunas peculiaridades con esto del croma y que a muchos invitados, a pesar de estar acostumbrados al mundo de la comunicación y los platos de televisión, todavía les sorprende los cambios que hay entre las pantallas de televisiones y este verde que nos rodea cuando, bueno, pues cuando ustedes no nos ven a través de la tele, sino que están físicamente aquí. Y si hablamos de selfies, hablamos también de esa cadena por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral. Se iniciaba en las redes sociales y aquí en Plató Abierto la seguíamos. ¿Y con quién? Pues con Olaya López, no podía ser con otra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Olaya. Muy buenas tardes, María. Muy contenta y orgullosa de haber iniciado aquí esta cadena que sé que va a durar mucho tiempo. Bueno, pues hablando de selfies y de esa cadena, míralo, ahí lo tienes. Jacobo Buceta también ha cumplido su palabra y dentro de su programa, del programa que emitimos en esta televisión, cada lunes se ha hecho esa foto, además una foto doblemente solidaria, porque coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, Jacobo Buceta llevaba esas gafas rosas estupendas que ya lo saben, pueden conseguir, creo que son únicamente 5 euros para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Por cierto, Olaya, que a ti hoy también te vemos de rosa, yo creo que algo que ver tiene. Yo es que no soy de rosa y me he tenido que ir corriendo a la tienda a comprar algo y me he puesto lo primero que he encontrado, 3 euros, 5 euros, pero ¿por qué? Por una buena causa, porque estamos todos con esas mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama cada día y porque cada día sea un día nuevo y una cuenta y no una cuenta atrás. Así que por ellos, un besazo enorme y a seguir la lucha que seguro se supera. Dicho esto, empezamos, como siempre, como cada martes, con Vigo Abierto. ¿Viste qué chulo? Saben que Vigo Abierto es una sección que nació inicialmente para hablar de los temas de Vigo, para hablar de recuerdos y cuestiones que rodeaban a la ciudad, pero en un mundo tan globalizado como este, Vigo sale al mundo también, y al mundo tenemos que salir, Olaya, para averiguar dónde están los vigueses. Efectivamente, yo siempre he dicho desde aquí que la historia siempre la miramos pasada, presente y futura, y por eso estamos muy pendientes de dónde están nuestros vigueses en cada momento. Si yo les llevaba a Alemania por una causa vacacional en el anterior programa, ahora les quiero llevar a un conflicto de la mano de un fotoperiodista vigués que se ha metido en la frontera, en Ucrania, ha llegado recientemente. Ya les ofrecíamos un avance un poco hace 2 semanas que les dejábamos con ese sabor de boca agridulce por no poder tenerlo aquí. Ya está aquí Juan Teixeira, encantada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Recién llegado? ¿Hace poquito? Sí, una semanita, aterrizando aún. Bueno, cuéntanos, has ido a cubrir ese conflicto. Vamos a ver un vídeo primero, si quieres, para entrar todos en contexto y después lo comentamos contigo. Hola, soy Juan Teixeira, intento ser fotoperiodista. Ahora mismo estoy en Ucrania, estoy trabajando con el periodista Pablo González. Y bueno, ahora mismo estamos en Donetsk, hoy hemos estado en el aeropuerto y alrededores, hemos estado visitando un barrio que está totalmente destrozado por los conflictos que ha habido en el último año. Hace bastante poco tropas ucranianas todavía estaban dentro de la terminal y por lo tanto, tanto como todo el aeropuerto como los alrededores están completamente destrozados.
Hemos estado haciendo fotografías, vídeos y texto, tanto de la gente que todavía queda por allí, que es bastante, como la situación a nivel militar. Esta es la cuarta vez que estoy en Ucrania ya. Pablo ha estado bastantes más ocasiones. Ahora mismo está de nuevo en el candelero, a quien habla ya de una tercera intifada estos días. No creo que sea así, la verdad, porque es muy fácil que se puedan apaciguarlo por la fuerza. ¿Qué no vemos del conflicto ucraniano? Pues ahora mismo muy poco tampoco. Ahora mismo es un conflicto que está prácticamente congelado, el frente no se mueve demasiado y ambas posiciones están esperando a que haya movimientos y entonces está bastante parada la cosa y mucho más a nivel informativo. Como reflexión personal sobre esto, que a nivel personal, este es un trabajo que sí que puede llegar a marcar. Yo tampoco he estado en situaciones demasiado dramáticas hasta el momento. Espero que no me toque tampoco ninguna, no es algo que vaya buscando. Pero sí que ver el sufrimiento del resto de la gente sí que te marca y te hace sentirte, por un lado, vivo, por otro lado, agradecido a lo que tienes cuando vuelves a casa y por otro, muy cabreado por la situación por la que está esa gente que ves. Cuando estás informándote sobre un tema, acabas siempre dándote cuenta que al final el problema y el origen es siempre el mismo, y es la economía y es los intereses de ciertas partes por los que al final acaba sufriendo la población civil, que al final es en todos lados igual. Sí que te marca mucho como persona. Esa era la entrevista que nos ofrecía desde Donetsk, allí directamente en Ucrania. Pero ahora, como lo tenemos en plató y como yo sé que tiene muchas ganas de hablar pues de ese conflicto, Juan, explícanos un poco el contexto al que te has enfrentado en Ucrania. Bueno, pues la verdad es que en Ucrania, esta última vez en la que hemos estado, la situación es de un conflicto congelado totalmente. El año pasado estuvimos allí también y ahí era un conflicto directo donde sí que había movimientos de tropas, escuchabas bombardeos continuamente, todas las noches nos acostábamos escuchando los bombardeos en los alrededores y demás. Y esta última vez que hemos estado allí hemos visto como toda esa situación se ha congelado bastante. Es decir, las tropas siguen estando allí, digamos que las de élite sí que ya están o entrenando o en retaguardia, pero sí que quedan todavía, digamos, movimientos de tropas, actos de sabotaje, pero es todo bastante más secundario. Entonces, digamos que ahora mismo te fijas más en lo que es el sufrimiento de la población, porque ves todo lo que es la destrucción que se ha provocado en el último año y sobre todo la situación en la que se ha quedado allí la gente. Y que en la línea que estábamos viendo, que justo estaba señalando Pablo, tu compañero, en esa línea seguía habiendo población, eran casas de personas que podíamos ver por la mira telescópica. Sí. O sea, lo que es el frente que separa, digamos, a las tropas ucranianas de las tropas rebeldes son 100 y pico kilómetros, y todo ese frente hay gente, la mayoría de la gente ha huido, pero mucha otra no tiene a dónde huir, no tiene posibilidad de escapar y sigue viviendo allí en esas condiciones, claro. Una situación que se da hoy en día. Tú llegabas hace una semana, sí. A mí me hace relativamente gracia ese comentario que hacía Olaya. Ya está aquí en Vigo y ahora vamos a hablar con él porque tiene muchas ganas de hablar de lo que está pasando en Ucrania. Claro. Ocurre en los medios nacionales, ya nosotros siempre entornamos el mea culpa, es bueno, pues mucho más agudizado. Parece que solamente cuando los conflictos se reactivan o cuando es agosto, sí. Parece que solamente nos fijamos en esos conflictos y en esas problemáticas que al final, como decías, acaban siempre todas teniendo que ver con algún tipo de motivo económico, y que el resto del año pues como que no nos acordamos cuando siguen ahí los conflictos, siguen ahí esas personas, y también vosotros, los que queréis informar de forma independiente, seguís ahí. Bueno, los periodistas cada vez menos, porque lógicamente nosotros también comemos y necesitamos, sobre todo los freelance, que alguien nos compre el material que nosotros creamos. Exacto. Entonces Ucrania ha tenido su minuto de gloria el año pasado, hubo unos meses en los que recordáis que estaba todo el día, abría los titulares, y llegó un momento que eso se estancó, la situación sigue exactamente igual, pero ha pasado ya no tiene su momento de gloria, digamos, en la prensa ni en la televisión, pero sigue ahí, lógicamente. Entonces yo entiendo que no se puede estar siempre hablando de un tema,
pero sí que deberíamos hacerle un seguimiento a los problemas que creo que son interesantes y preocupantes. Sobre todo porque cualquier conflicto y cualquier sufrimiento de población duele cuando lo ves a través del televisor, cuando conoces de primera mano esa problemática. Claro. Me imagino que el dolor, por mucho que tú quieras distanciarte, lo llevas continuamente, ¿no? Sí, es lógico. O sea, la empatía es algo que está en el cerebro de todas las personas y cuanto más te acercas a una situación, más puedes llegar a vivirla en la propia piel de esa persona. Entonces, lógicamente, si conoces a una persona, vives su situación durante unos días y estás allí, es lógico que tu cerebro le afecte más que una persona que nunca ha salido de aquí de Vigo y lo que sepas por las noticias. Es algo lógico, no creo que sea... Justo adelantasteis un tema porque vamos a ver después un vídeo sobre cómo él define el trabajo del periodismo allí, que es un trabajo muy duro, de hombre-orquesta, lo vamos a ver en unos minutos, pero sí que yo me quería centrar en el conflicto porque es verdad que quizás desde nuestro punto de vista no se entiende el porqué. En el pleno siglo XXI estamos con el tema aparte de sirio, estamos con el tema ucraniano, estamos levantando muros y fronteras en vez de derribarlos y no se entiende quizás esa guerra civil que se está produciendo allí. Es muy complejo. O sea, yo he viajado ya en 4 ocasiones, hemos entrevistado a cientos de personas, desde políticos a militares a civiles, y cuanto más intento informarme, creo que menos conozco la realidad. O sea, hay muchísimos factores que han desencadenado esta situación, pero diría que el principal es la posición geoestratégica que ocupa Ucrania, un poco dividiendo Occidente de Oriente. Entonces es una zona que es una influencia soviética innegable y rusa, y digamos que Europa y Occidente ha querido traerla, digamos, hacia Europa. Entonces, en ese conflicto que hay entre la propia población de Ucrania y todo lo que lo rodea, es donde se ha empezado a generar esa situación que explotó con el Maidán, digamos, con ese movimiento que resultó ser el Maidán y que hoy en día sabemos que fue provocado, digamos, por factores externos, que no fue algo que surgiera sin más de la población. Claro, es que para que la gente lo entienda tenemos un contexto en el que está una Ucrania dividida, una Ucrania que por una parte pertenece a la parte noroccidental, que quiere estar apoyada por la Unión Europea, occidentalizarse, y por otra parte tenemos los sudorientales, que son los que están más cerca de la política de Putin, de Rusia, y quieren mantenerse ahí. Entonces ese es el conflicto principal, pero las causas vienen de mucho antes. Resumiéndolo mucho, se podría decir algo así, sí. Pero bueno, dentro de eso hay muchos más factores. Claro. Hay una guerra de oligarcas ucranianos, hay muchísimos más factores. O sea, hay muchos intereses económicos de empresas extranjeras, como pueden ser Nestlé, por ejemplo, que tienen enormes campos de trigo allí. Hay muchísimos factores que han influido a tirar, digamos, a Ucrania hacia un lado o hacia el otro. Entonces, al final, quien lo sufre, lógicamente, siempre es la población civil. Es increíble que, pues lo acabas de decir, en Nestlé, algo que nosotros consumimos habitualmente, pueda estar involucrado en un conflicto al que nos parecía totalmente ajeno a este tipo de situaciones. Al final es una guerra de poderes. Hoy en día, con el mundo globalizado en el que vivimos y capitalista, al final, si te pones a ver detrás de todos los problemas, siempre está el económico. Siempre hay intereses económicos, siempre hay intereses comerciales y siempre hay dinero que provoca, digamos, una guerra, un movimiento o lo que sea. Disfrazado de ideología. Disfrazado de ideología y de movimientos sociales. Precisamente porque, bueno, nos encantaría hacer un magazine de 4 horas. Yo creo que ya voy a hablar con María para quedarnos aquí todo el día, pero no tenemos más tiempo para tratar este tema en profundidad. Pero sí, tú no has ido solamente a Ucrania. Tú has estado en Cisjordania con otro proyecto, otro reportaje, pero antes de que me cuentes nada, quiero que los espectadores le echen un vistazo. Respecto a Oriente Medio, que es el reportaje que realicé en Cisjordania, bueno, surgió bastante de manera natural. No había ningún encargo previo, ni nadie me había dicho que tuviera que hacer eso, sino que como trabajo como freelance me apetecía, llevaba mucho tiempo que quería conocer la zona, el conflicto árabe-israelí. Mi idea era entrar en Gaza, pero no me fue posible por los permisos de Hamas, que no pude conseguirlo a tiempo, y entonces hice un viaje desde el sur de Cisjordania, desde Hebrón, hasta el norte, hasta Jenin. Me fui encontrando por el camino todo tipo de situaciones, y eso fue lo que a posteriori se convirtió en el reportaje Oriente Miedo, que intenta expresar esa situación que se vive allí,
fijándome principalmente en cómo vive la población palestina el acoso diario por parte de las tropas de ocupación israelí. Es muy duro verlo en primera persona y darte cuenta de cómo vive la población palestina, con un acoso continuo a todos los niveles, tanto físico como psicológico como económico. Queda una pequeña parte de lo que es la población israelí viviendo en Palestina. El resto se han ido a Siria, bueno, a Siria en este momento no, a Jordania, a Líbano. Los pocos que quedan se enfrentan a una situación realmente compleja, que es un poco lo que he intentado mostrar en el reportaje Oriente Miedo, que se va a publicar en poco tiempo, digamos, en Saspica, que es el dominical de la revista Gara. Me quedaba yo seria y me quedaba haciendo esta última pieza con esos pájaros y esa reja, porque para mí, igual que para ti supongo, porque hiciste la foto, significa la antítesis que hay, ¿verdad? La libertad de un pájaro frente a la esclavitud ahora mismo y de un pueblo que está sufriendo día a día. Y ese muro que lo separa, y el blanco con el negro. Creo que sí, se me presentó esa foto, la verdad, y me jugué un poco el pellejo, pero me tuve que subir ahí a un muro, me llamaron desde los controles del muro y tal, y me tuve que ir, pero bueno, vi la foto y estaba ahí. Si hablábamos, no, únicamente inciso, porque si hablábamos antes de conflictos complicados y de orígenes complicados, sin duda este es uno de los más, y igual también el presente es mucho más devastador, porque sí es cierto que el Estado de Israel se creó cuando se creó y por los motivos que se creó. Los israelíes hoy en día llegaban pues a mediados del siglo pasado en circunstancias muy complejas, pero lo increíble es ver cómo en este conflicto los que eran dueños ahora mismo son las víctimas, son la minoría y son los aplastados, por decirlo de alguna manera, por un Estado enormemente poderoso como se ha convertido Israel, ¿no? Sí, Israel hoy en día, digamos que es el freno que tiene Occidente ante todos los movimientos que hay árabes. Entonces, para esto sí que necesitaríamos 3 días aquí hablando, de los complicados el más. Pero lo que sin duda yo he sacado en claro de ese viaje es que Israel está cometiendo crímenes de guerra contra la sociedad palestina. Puede haber un montón de razones al respecto, puede haber un montón de indicios, puede haber de todo, pero la realidad es que se están cometiendo crímenes de guerra y es algo con lo que nosotros somos cómplices, y los medios, sobre todo de comunicación, son cómplices, pues por ejemplo presentándonos únicamente los apuñalamientos a israelíes. Lo vemos todos los días en los medios. Está siendo viral en redes sociales. Exacto. Ese vídeo en el que se ve a los soldados israelíes. Porque eso no salió en ninguna televisión. Quizá ahora lo saquen obligados porque ha tenido tanto movimiento, pero parece que en los grandes medios únicamente se saca cuando se agrede a un israelí, y por cada israelí están muriendo 50, 60 palestinos. Eso es terrible, no podemos permitir que simplemente nos fijemos en una parte de la realidad. Globalmente seguimos siendo gobernados por Estados Unidos, sí, aunque no podamos elegir su presidente. Y tú decías que Israel precisamente es el más apoyado por Europa porque hay muchos intereses por el medio. Entonces quizás, y como sabemos, todos los medios de comunicación también son empresas, todos tienen su Nestlé, como decíamos antes, detrás. Yo para explicar este vídeo, estos 2 vídeos de tus 2 trabajos, habría que entrar mucho en profundidad, muy en profundidad. Estos temas son muy complejos, pero queríamos dar un retazo del trabajo y de cómo se juega el tipo, un fotoperiodista que, como él dice, es un hombre orquesta, que va con la cámara Canon aquí, lleva la GoPro encima, saca vídeo de repente, lleva la cámara en el bolsillo, en un sitio donde su propia vida corre peligro, donde las bombas no solo le caen a los demás, le pueden caer a él porque está en primera línea de guerra, de fuego. Respecto a todo esto de la función de los periodistas, pero antes quiero que tengan otro punto de vista, el de una compañera nuestra. Tú te acuerdas perfectamente de ella, María. Y tanto que sí, coincidía con Olaya en, yo creo que la misma generación de jóvenes en prácticas que llegaba al Localia Vigo Televisión y a Radio Vigo. Gara Argones estuvo varios meses con nosotros en la radio y también aquí en la tele, y decidió, a raíz de su incursión en los medios de comunicación, continuar con su carrera y continuar con su formación y especializarse. Olaya. Sí, ahora mismo está estudiando humanidades, pero sí que se ha hecho muchos trabajos de campo y se interesa muchísimo por el mundo árabe. Y también queríamos tener su visión porque esto es Vigueses por el mundo. Está ahora mismo en Salamanca, pero nos ha mandado un vídeo reflexivo sobre estas 2 situaciones que está viviendo de conflicto el mundo árabe, que queremos compartir con ustedes.
Sin duda, es imprescindible que altos estamentos internacionales, como pueden ser la ONU, que lucha por los derechos humanos, realmente deben tomar parte en el asunto y tanto nosotros como los propios periodistas, como los propios políticos deben involucrarse más en el tema, no solamente luchar por la paz, sino luchar por el bienestar del propio ciudadano, que es en lo que se debe de regir, ¿no? esta política. Además, bueno, pues en la situación actual, tanto internacional como en nuestro propio país nacional, pues estamos sufriendo una gran crisis humanitaria en cuanto a guerras, en cuanto a refugiados, en cuanto a temas de corrupción, ¿no? Lo más importante es que los líderes políticos se centren sobre todo en el bienestar del ciudadano y que ayuden a todas estas familias que realmente lo están sufriendo. Y nosotros, como periodistas, nuestro deber es luchar por el bienestar. Yo creo que tú llevas igual algo más de tiempo en esto del mundo del periodismo, pero tú eres de los que sigue manteniendo esa visión idílica de la profesión como la que tiene Gara todavía. Sí, totalmente. O sea, yo digamos que me financio de otros aspectos que no es el fotoperiodismo y digamos que he decidido hacerlo así para poder vivir totalmente libre, digamos, el sentido de hacer lo que a mí me dé la gana como a mí me dé la gana. O sea, es periodismo independiente 100%. La pena es que te lo tengan que comprar todavía y que tú no tengas también esa televisión independiente en el que lanzar esos vídeos. No, pero poco a poco. Está habiendo un montón de plataformas nuevas que están promoviendo este tipo de periodismo. O sea, yo creo que hay futuro. El presente está jodido, pero hay futuro. Bueno, Internet, me imagino, Laia, que es el futuro también, para que todos estemos más informados y mejor, porque Internet es muy amplio, las redes sociales son muy amplias, pero no podemos, señores, hacerle caso a cualquier cosa. Exacto. También las cosas que vemos en Internet tienen que estar firmadas por esos periodistas que estáis allí, en el lugar, ¿no? Y que os desplazáis. Sí, es importante saber de quién te informas, lógicamente, y que haya, digamos, una independencia y una veracidad detrás de todo esto, pero yo creo que en Internet se están haciendo cosas muy bien, están saliendo nuevas revistas como 5W, como otras plataformas que tienen detrás a grandes periodistas que se han cansado de estar bajo el poder económico y están contando las cosas como se hacía un poco antaño, ¿sabes? Que es un poco la ideología que tenemos nosotros en la cabeza, el periodista romántico que cuenta las cosas como son y se pasa meses allí trabajando, pero hoy en día queda muy poco de eso, pero se puede volver a recuperar un poco ese estilo de trabajo. Ojalá. Se puede recuperar y es una reivindicación que hacemos desde aquí. Las plataformas como Internet sirven para informarse, también para desinformarse, y lo que pretendemos siempre los periodistas es despertar su espíritu crítico. No se cojan un folio, se lo lean y se lo aprendan. Cójase los 20 que hay de diferentes opiniones y créanse la suya propia. Por esto, porque este mundo nos encanta y lo llevamos, los que lo llevamos sabemos, lo llevamos en la sangre, vamos a definirlo desde el punto de vista de Juan Teixeira, que haya estado en primera línea de fuego y puede ser un poco más crítico con este asunto. Hacemos un poco de todo, hacemos fotografía, yo hago fotografía, Pablo hace texto y entre todos pues hacemos también vídeo. Hoy en día para sobrevivir en esto del periodismo hay que ser un poco hombre orquesta también. Está realmente muy difícil poder salir adelante tal como están los medios. Esto surgió un poco pues por necesidad casi de intentar asomar la cabeza en este mundo. Era un destino que justo cuando estábamos buscando comenzó el conflicto y nada, desde entonces hemos venido varias veces ya aquí. Que es un poco lo que he intentado mostrar en el reportaje Oriente Miedo. Se va a publicar en poco tiempo, digamos, en Saspica, que es el dominical de la revista Gara, para quien trabajamos principalmente. Los medios de comunicación occidentales están posicionados abiertamente a favor de Israel, es un aliado comercial y económico al que se apoya, por tanto lo que sale habitualmente en prensa es muy poco. Cuando comenzó esto, ya casi va a hacer un año y medio, había un montón de prensa internacional. Hoy en día no queda prácticamente nadie. Desde que estamos aquí solo nos hemos encontrado con unos periodistas franceses que están por las elecciones que va a haber próximamente, pero nadie más. No se escucha prácticamente nada y lo que sale no es una explicación teórica de por qué sucede este conflicto, qué intereses hay. Se da una información muy por encima de cosas muy puntuales. Creo que sí que es indispensable que haya un testimonio gráfico de las situaciones,
Es decir, esto a largo plazo sirve tanto como de memoria histórica de lo que ha sucedido, y también ayuda a que no haya desmanes. Mientras hay un reportero gráfico, se sabe que está quedando constancia de todo lo que está pasando y se está dando voz a las situaciones de injusticia que puedan ocasionarse. El lector de noticias medio sí que puede que esté saturado un poco de desgracias, pero aún así lo que creo que estamos saturados es de gilipolleces que hay todos los días en los medios, pues desde Gran Hermano a todo el resto de programas. Creo que eso sí saturan el cerebro de las personas. No digo que haya que poner desgracias todo el día continuamente, pero sí que creo que en los medios de comunicación debería haber muchísima más información. Lo que sí hace falta es más información a todos los niveles, que se explique por qué sucede un conflicto, cómo se desarrolla, qué partes están involucradas, información un poco más profunda. Hoy en día hay muy pocos medios que cubran las noticias de manera un poco más profunda, y sí que nos vamos mucho a la imagen típica. Por ejemplo, en fotografía es muy difícil que te compren un reportaje de largo plazo que intente, digamos, mostrar todas las partes, las diferentes formas del conflicto y demás. Lo que se vende sí que es la fotografía del día a día, bombardeo, sangre y ese tipo de cosas, digamos que sí que son las que venden más fácilmente, y sí que por eso puede ser que también se sature la audiencia. Pues veíamos efectivamente esa crítica, muchos pueden estar de acuerdo, otros en contra, pero la realidad es que el periodismo hoy en día es muy duro. Chicos, podéis iros a otra carrera para que tengamos trabajo los demás. Yo lo dejo caer ahí. Daría para mucho debate, ¿verdad? Yo creo los dos. Aquí hablando tiempo y tiempo, sí. Pero más allá del debate, simplemente constatar una realidad. No nos está dando tiempo, en media hora de programa, que es lo que tenemos, a ver la realidad de un único conflicto a través de tus ojos, en este caso. ¿Cómo en cada informativo hacer caso o informar sobre determinados conflictos e informar con antecedentes? Teniendo en cuenta que es cierto, o sea, y eso es culpa de todos los espectadores, cada vez vamos más rápido y cada vez queremos flashes en la tele y no documentales. 140 caracteres ya no nos interesa. Tenemos cada vez más compresión, más píldoras informativas que al final nos explican todo. En el día a día, lógicamente en un telediario tienes que explicar lo que ha pasado ese día. La gente tiene, digamos, que hacer el resto del discurso ella misma, pero lo que faltan, yo creo, son reportajes un poco más elaborados sobre temas concretos. Pues programas como Informe Semanal, que yo creo que es el único que se mantiene un poco ahí, pues un poco en esa línea. Ya no digo que sean quizá tan espesos o quizás haya quedado un poco anticuado el formato, pero no existe ningún programa, digamos, que aborde lo que es un conflicto, lo que es un tema, digamos, profundo de esa manera. No existe. ¿No interesa a la sociedad, quizás? No, yo creo que sí interesa a la sociedad. Lo que no le interesa es a los medios de comunicación. Yo creo que la sociedad quiere información y necesita información. Sí que se ha acostumbrado un poco, digamos, a esa emotividad rápida y fácil, pero yo creo que sí que la gente sí que demanda información. Pero tú crees, desde el punto de vista crítico como fotoperiodista, que una persona que lleva después de 12 horas de trabajo, 10 horas, 8 horas, se sienta a ver Sálvame, se sienta a ver Informe Semanal, aunque no coincidan horarios, ¿qué elegiría ver? Pues entiendo perfectamente que en ese momento quiera desconectar y ver cualquier cosa que no le haga pensar y pasar un rato sin más. Lo entiendo perfectamente, pero hay momentos para todo. O sea, no tienes que hacerlo cuando no te apetece, lógicamente. Tiene que ser algo pues que salga de ti y que digas, pues quiero saber qué pasa aquí. Y sobre todo porque está bien que las privadas vendan, porque las privadas se tienen que nutrir y tienen que pagar a sus empleados, pero a las públicas quizá no deberían vender tanto, sino pensar en el interés general y también en la información. Hemos visto como Televisión Española, por ejemplo, echaba o retiraba de una de sus corresponsalías a una de las corresponsales que ha sido pues referente durante estos últimos años en el mundo de la comunicación, premiada además en el último año en innumerables ocasiones. Si vemos que la televisión pública hace eso, ¿cómo vamos a pretender que las privadas, efectivamente, Yolanda Álvarez, ¿cómo pretendes que las privadas no apuesten por un Sálvame o un Gran Hermano? Yo creo que el error principal que hay en los medios de comunicación respecto a la información fue el paso que se dio de mercantilizar la información.
La comunicación y la información es un bien social, no es algo que se tenga que vender o que se tenga que comprar. Digamos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social de utilizar esa información de manera veraz, independiente, respetuosa. En el momento en el que utilizas como mercado, digamos, esa información, se ha perdido el buen periodismo. Yo creo que ese es el error principal y por lo que va a costar tanto recuperarlo. Y, por ejemplo, la televisión española se fue hacia Telecinco en vez de irse hacia la BBC. Lógicamente... Y sustituimos la CNN 24 horas por el Gran Hermano 24 horas. Bueno, las mayorías absolutas son muy malas, yo lo dejo aquí, no voy a seguir dando opinión. Hola, ya. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, ahora mismo estoy... 2-3 minutillos. Vale. Lo que queremos saber no lo hemos podido averiguar todo en este momento, pero seguro contaremos con Juan Teixeira en próximos reportajes y ahondaremos un poquito más si nos da tiempo. Simples menciones. Este fin de semana ha sido un fin de semana diferente para los periodistas, porque hemos salido a la mar. Tenemos la Press Race, que bueno, es una regata para los periodistas y que tenemos en vídeo. Lo que pasa, no sé si María querías comentar algo. No, yo no quería comentar nada, simplemente que desde la realización nos dice que nos tenemos muy poquito tiempo, así que si emitimos el vídeo y hablas por encima como si fueran colas, muy rápido despedimos. Sí, vamos a despedir. Entonces metemos el vídeo, ahí está. Pues la Press Race, la primera la ha ganado el Atlántico, el segundo ha quedado el Náutico Cormorán de Vigoé y el tercero Onda Cero Radio han quedado ese es el ranking que han quedado. Esos compañeros del Atlántico, ahí vemos a Ana Baena aplaudiendo y haciendo, bueno, pues como tiene que ser una celebración importante con todos sus compañeros. Qué disputada estaba esa carrera. Qué bien se lo han pasado. Qué bien se lo han pasado, pero de un tema tan bonito a un tema, bueno, un poco nostálgico. María, tenemos que darle un adiós a una persona que yo sé que nos afecta mucho a todos, que es Nacho Mirasfole y a toda su familia. Ay, no, esos dos hijos preciosos que tiene. Nos tenemos que ir. Juan, Olaya, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Un abrazo a ustedes también, una sonrisa para continuar con la semana. Un beso.